Muy buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en una charla más el día de hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, que es la doctora Mariana Bello. Ella es médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana y hoy nos va a hablar acerca del glaucoma infantil. Así que, doctora Mariana, bienvenida y adelante. Listo. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar del glaucoma infantil. Listo. Entonces, para empezar, voy a presentarles un caso clínico. Este es un paciente masculino de 3 años de edad con antecedente de parto vaginal sin complicaciones, con buen peso al nacer. Fue valorado por un equipo multidisciplinario y ahora consulta y dentro del examen físico le encontraron fotofobia, edema, opacidad y color azulado de la córnea en ambos ojos. Entonces vamos a desarrollar como el tema. El glaucoma infantil es una neuropatía óptica progresiva que está frecuentemente asociada con una presión intraocular elevada, representa el 5% de la ceguera infantil a nivel mundial, es la tercera causa de discapacidad grave y de ceguera en la infancia en países de bajos ingresos. El 69% de los pacientes suelen presentar afectación bilateral, la proporción hombre versus mujeres es 3:2, entonces en los hombres se presenta con mayor incidencia. Y es súper importante pues cómo conocerlo porque el pronóstico de estos pacientes dependen del diagnóstico temprano, del control de la presión intraocular y de la prevención de la ambliopía. Entonces la definición como tal de glaucoma infantil es, como les dije anteriormente, una neuropatía óptica progresiva que se va a dar por un flujo anormal del humor acuoso, por una anormalidad en la vía de salida de este mismo. Y eso va a generar que haya un aumento lento y progresivo de la presión intraocular. Más adelante vamos a profundizar en esto. Para definir glaucoma, entonces tenemos como varios puntos. La idea es que sean dos o más de los siguientes. Son uno, que es la presión intraocular elevada, más de 21 milímetros de mercurio. También se puede presentar una excavación aumentada del disco óptico, que haya estrechamiento del borde neuroretiniano. La idea es que se dice que es glaucoma cuando hay un aumento progresivo en la relación copa-disco, cuando hay una asimetría del disco de la copa más de 0,2%, cuando los discos ópticos son de tamaño similar y, como les dije, el estrechamiento focal del borde. Otro punto para definir qué es glaucoma son los hallazgos corneales. Están las estrías de Hub, que estas son cuando la membrana basal del endotelio desarrolla como unas rupturas lineales por el estrechamiento de la córnea. También puede haber edema corneal. Se podría medir el diámetro corneal. Se diagnostica cuando es mayor o igual a 11 milímetros en recién nacido, mayor a 12 milímetros en niños menores a un año o mayor de 13 milímetros a cualquier edad. También puede presentar miopía progresiva o desplazamiento miope junto con un aumento en las dimensiones oculares. Y por último, podría ser un defecto del campo visual reproducible que sea compatible con esa neuropatía óptica glaucomatosa que no tenga como otra razón asociada. También es importante definir cuándo debemos sospechar el glaucoma. Entonces, para sospecharlo, diríamos que cumple con alguno de estos siguientes. La presión intraocular más de 21 milímetros de mercurio en 2 ocasiones distintas, un aspecto sospechoso de glaucoma en el disco óptico, un campo visual sospechoso de glaucoma, que sería la visión en túnel que requieren algunos pacientes, el aumento del diámetro corneal o de la longitud axial con la presión intraocular normal. Entonces, para diagnosticarlo, pues súper importante es el examen oftalmológico completo. Este debe incluir la toma de la agudeza visual, la medición de la presión intraocular por tonometría. La idea es que se haga una dilatación pupilar para evaluar el fondo del ojo y evaluar así si hay un aumento en la excavación del disco óptico. También debe hacerse una microscopía en la lámpara de hendidura para determinar si el paciente tiene megalocórnea o las estrías de Huff, que fueron las que les mencioné anteriormente. Lo ideal es que fuera, pues, que el diagnóstico y la medición de la presión intraocular se hiciera en una habitación con poca luz, que el niño esté junto a sus cuidadores, especialmente como en los brazos, como para evitar el miedo. Se puede hacer de 3 formas la medición de la presión intraocular, que puede ser por la tonometría de aplanación de Goldman, que es este de acá, pero esto es solamente en pacientes colaboradores, y tenemos otras opciones que son el tonómetro
de Perkins bajo anestesia, que sería este de acá, o la tonometría neumática, que es este aparatico que vemos acá. Y ojo, o sea, para tener en cuenta hay que saber que la presión intraocular se puede elevar cuando el niño llora o aprieta, entonces por eso en algunos casos incluso se necesita anestesia, pero pues en pacientes más grandes sí se podría hacer con el tonómetro de aplanación de Goldman. Para el diagnóstico también se debe hacer la medición del diámetro corneal, es importante sobre todo en niños menores de 3 años. El promedio al nacer es que sea de 10 a 10.5 milímetros horizontalmente, que aumente de 0.5 milímetro en el primer año de vida y de 11.7 a los 7 años. El sospecha de un daño corneal es cuando es menos de 11 milímetros en recién nacido, más de 12 en niños menores de un año y más de 13 a cualquier edad. Lo ideal es que se debe medir de forma serial la longitud axial. También es importante hablar como de los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, cuando un niño llega con lagrimeo, secreción e inyección conjuntival, debemos sospechar también que pudiera tener una obstrucción del conducto nasolacrimal, una conjuntivitis, una abrasión corneal. Si el niño en cambio viene con una córnea turbia, con pérdida del brillo y con las estrías de HAP, también debemos sospechar la distrofia corneal, los traumatismos con forceps, la queratitis infecciosa o la mucopolisacaridosis. Si viene con una córnea agrandada y además hay como una aparente asimetría del tamaño del globo ocular, sospechar megalocornia primaria, alta miopía unilateral, proptosis o incluso retracción del párpado. En los casos en donde se presente fotofobia y blefarospasmo, se debe considerar una uveitis, una infección o una ablación de la córnea. Cuando hay eritema y edema del párpado, sospechar blefaritis, conjuntivitis e incluso otros procesos como el chalacio y el orzuelo. Si tiene un aumento en la relación copa-disco, también se debe sospechar una excavación fisiológica del nervio óptico. Ahora vamos a hablar como de los tipos de glaucoma infantil. Esta es una tablita que nos resume cómo los tipos los van a dividir en glaucoma infantil primario y glaucoma infantil secundario. El primario lo dividen en dos, que son el glaucoma congénito primario y el glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y el secundario lo dividen en anomalías oculares no adquiridas, en anomalías, pues en síndromes o enfermedades sistémicos no adquiridos, o el que es asociado con condiciones adquiridas. Vamos a desarrollar como cada uno. Entonces, primero vamos a hablar del glaucoma infantil primario. Esto es, creo que lo más importante de la charla es la triada clásica del glaucoma congénito. Son tres aspectos. Puede tener fotofobia, el blefaroespasmo y la epífora. Si el paciente consulta por esos tres síntomas, sospechar el glaucoma congénito. Otra cosa que pudiera tener es el buftalmos, que lo llaman también ojos de buey, que es este niño aquí, que lo que pasa es que tiene un agrandamiento de la córnea, entonces por eso le dan ese nombre. Pues para desarrollar la fotofobia es la molestia ocular en presencia de la luz brillante, el blefaroespasmo son ese parpadeo o la contracción de los músculos del párpado, que son, por así decirlo, incontrolables, y la epífora, que es el lagrimeo. Entonces, primero el glaucoma congénito primario. Los síntomas son fotofobia, lagrimeo, puede tener también edema corneal, agrandamiento ocular y el aumento en la excavación del disco óptico. Los signos típicos son el buftalmos y las estrías de HAP. Generalmente se presenta bilateralmente en un 70% y tiene más incidencia en los hombres. Tenemos que esto sería de forma autosómica recesiva con una penetrancia potencialmente alta. Estudios han comprobado que se da por mutaciones en el citocromo, específicamente en la región del cromosoma P21, que es un gen que se expresa en la cámara anterior del ojo, y pueden presentar incluso miopía por un aumento en la longitud axial del ojo. Se dice que es de inicio neonatal cuando se presenta de 0 a 1 mes, pues desde el nacimiento del primer mes. Se inicia en la infancia cuando es más de 1 mes a 24 meses o 2 años, y de inicio tardío cuando el reconocimiento se hace mayor a 2 años. Entonces aquí tenemos unas imágenes pues, que nos muestran algunos de los síntomas. Un momento. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí vemos que este ojito tiene edema corneal y tiene el buftalmos, que es ese agrandamiento de la córnea. Acá lo vemos, es la misma foto, solamente que aquí podemos ver de forma bilateral la afectación.
Aquí vemos un niño que tiene un buftalmos en el ojo izquierdo y que tiene una córnea clara. Y en esta imagen, en esta flechita negra, nos muestra lo que son las estrías de Haft. Entonces, ¿por qué se da el glaucoma congénito? Normalmente el iris y el cuerpo ciliar se deben mover o están separados para exponer lo que es la malla de la cámara anterior, entonces va a permitir la salida del humor acuoso. Cuando esa salida, digamos, del humor acuoso a través de la red trabecular se ve impedida, lo que va a pasar es que se va a empezar a acumular el humor acuoso y va a generar un aumento en la presión intraocular. Esto va a generar que se dañen los axones del nervio óptico y va a haber muerte de las células ganglionares. Entonces, va a haber pérdida visual permanente. Otra teoría que se tenía era que la membrana, pues se creía que había una membrana de Braham que cubría o bloqueaba la malla trabecular, pero realmente esto nunca se comprobó. Y también se dice que en un ojo con glaucoma infantil primario, el iris y el cuerpo ciliar no han retrocedido, entonces como les explico anteriormente, eso favorece el aumento de la presión intraocular y todo el daño en el nervio óptico. Dice, a medida que el glaucoma mata los axones, como les dije anteriormente, la copa se agranda, se pierde esa relación entre copa y disco, que lo normal es que sea menor a 0.3, pero una característica del glaucoma congénito, a diferencia del glaucoma de los adultos, es que se puede revertir, pues el tratamiento, digamos, que puede hacer que la copia del nervio óptico pueda volver a encogerse y se pueda preservar la presión del nervio óptico. En cambio, en los adultos, pues no se presenta esto. Otro tipo de glaucoma infantil primario es el glaucoma juvenil de ángulo abierto, que se presenta principalmente después de los 4 años y hasta los 35 años. La presión intraocular a veces puede ser superior a 40 o a 50 milímetros de mercurio. El ángulo normal no tiene, pues el ángulo es normal, perdón, y no tiene agrandamiento ocular asociado o un síndrome o una anomalía. Se cree que está asociado a un gen que es el gen de la miociclina, que este gen es un receptor de respuesta a glucocorticoides en la malla trabecular. El tratamiento de elección es la goniotomía hasta los 16 años o la trabeculotomía. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el glaucoma infantil secundario. Primero tenemos las anomalías no adquiridas. Entonces, realmente aquí vamos a hablar pues de patologías que no son tan comunes, pero igual es bueno conocerlas. Entonces, primero tenemos la anomalía de Axenfeld-Rieger, que es una enfermedad autosómica dominante, en donde va a haber un desarrollo normal en la cámara anterior, entre la córnea y el iris. También se puede acompañar de anomalías en la línea media, entonces va a tener puente nasal, la parte media de la cara y la piel periumbilical redundante. Principalmente se presenta con corectopia, que es cuando la pupila es excéntrica y oval, puede haber policoria, que es cuando hay 2 o más pupilas separadas en uno o ambos ojos, puede haber sinequias anteriores y embrotoxón posterior. Este síndrome es importante, esta anomalía, perdón, es importante porque se presenta en el 70% de los pacientes puede tener glaucoma. Y el tratamiento se hace para el control de la presión intraocular y ya las cirugías de glaucoma. La anomalía de Peters es una disgenesia del segmento anterior. Se presenta opacidad corneal central y adherencias entre la córnea, el iris y el cristalino. Se relaciona al glaucoma porque es una trabeculodisgenesia, una malformación en el canal de Schlemm o sinequias, y eso pues genera el glaucoma, y el tratamiento sería con la trabeculectomía o la cirugía de drenaje del glaucoma. Otro sería la aniridia, que es la ausencia total o parcial del iris. Se presenta una agudeza visual disminuida y fotofobia. El glaucoma, que sería de ángulo abierto, se presenta en el 50 al 57%, y estos pacientes deben ser vigilados de por día por detectar una presión una presión intraocular elevada. Otro sería el glaucoma asociado con enfermedades o síndromes no adquiridos. Aquí tenemos el síndrome de Sturge-Weber, que es un trastorno neurocutáneo congénito. Se caracteriza por las manchas de vino porto, que es una afectación en el quinto par craneano o la rama oftálmica. Ahí tienen malformaciones en la conjuntiva, en la pie esclera y en la coroides. El 30-70% desarrollan glaucoma y el tratamiento se da inicialmente con trabeculectomía o a veces necesitan dispositivos de drenaje del glaucoma.
Tenemos la neurofibromatosis tipo 1, que es un trastorno neurocutáneo hereditario autosómico dominante que afecta el ojo, la piel y el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos algo característico en el ojo, que son los nódulos de Lesch, del iris. También puede haber gliomas en la vía óptica y displasia ósea, pero realmente aquí el glaucoma es más bien raro. Otra clasificación de glaucoma secundario sería el asociado con condiciones adquiridas. Entonces aquí serían, por ejemplo, traumas que sean cerrados o penetrantes, el glaucoma uveítico, tumores, la retinopatía del prematuro o incluso el glaucoma que sea inducido por esteroides. Y vamos a hablar un poquito como del tratamiento. Entonces el tratamiento médico pues se usa como medida temporal o como medida complementaria. Los niños con glaucoma juvenil de ángulo abierto responden mejor al tratamiento hipotensor tópico, por ejemplo, con un análogo de prostaglandinas o beta-bloqueadores. Entonces, los medicamentos que utilizamos son los beta-bloqueadores, que son la primera línea. Estas van a disminuir la presión, la producción del humor acuoso en el cuerpo ciliar, pero se debe tener en cuenta que puede producir efectos secundarios como el broncoespasmo, la apnea y la bradicardia. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica son otro grupo de medicamentos. Acá encontramos la dorzolamida y la acetazolamida. Estos también van a disminuir la presión intraocular y van a suprimir la producción del humor acuoso. En estos casos, la presentación oral puede tener más efectos adversos como diarrea, letargo, falta de apetito, incluso acidosis metabólica. Otro grupo son los agonistas alfa, en donde está la brimobenina. Estos también van a disminuir la producción del humor acuoso, pero realmente este grupo de medicamentos solo es formulado por los oftalmólogos. Pueden incluso causar, pues como efecto adverso, la depresión del sistema nervioso central, como bradicardia, hipotensión o apnea. Y por último, los análogos de las prostaglandinas, que en donde tenemos el latanoprost, que van a disminuir la presión intraocular y mejorar la salida del humor acuoso. Esto se administra una vez al día. Con respecto al tratamiento general, el tratamiento de glaucoma infantil no se limita solamente al control de la presión intraocular. Algunos pacientes requieren tratamiento para la ambliopía con parche ocular o incluso requieren formulación de gafas por la miopía o astigmatismo pues, que pueden estar asociados. Entonces tenemos los beta bloqueadores, que principalmente acá tenemos el timolal al 0.5%, se haría una gota 2 veces al día. Tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tenemos la acetazolamida en presentación oral, que sería 1 a 2 tabletas al día, y la orzolamida sí es tópica y sería una gota cada 12 horas. Los análogos de las prostaglandinas tenemos el latanoprost, sería una gota cada noche, y también pues proponen los simpático-miméticos, pero estos realmente solo son en casos especiales y por manejo oftalmológico. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, pues no voy a ahondar, pero hay como varias opciones. Para el glaucoma congénito primario, por lo general se hace una cirugía de ángulo, que puede ser una goniotomía o trabeculotomía. La cirugía de filtración también se da en algunos tipos de glaucoma secundario o en ojos en los que los procedimientos han sido fallidos. También está la opción del dispositivo de drenaje de glaucoma, que son útiles para casos refractarios a la cirugía de ángulo o de filtración convencional o cuando hay fracasos de otros procedimientos. Y también hay otros procedimientos que se llaman ciclodestructivos, en donde están la ciclocrioterapia, la ciclofotocoagulación, bueno, entre otros. Aquí tenemos como unas imágenes de los dos tipos de cirugía que hay, la goniotomía y la trabeculotomía. En comparación, pues la trabeculotomía lo que va a hacer es que se va a utilizar más en pacientes que tienen opacidad corneal, porque la goniotomía sí necesita una visión y si no la tiene, entonces está la trabeculotomía. Este procedimiento va a ser una disección, pues la trabeculotomía va a ser una disección externa del canal de Slem, luego van a meter como una sonda metálica, un trabectomo y van a romper la red trabecular. Mientras que la goniotomía necesita un dispositivo especial que es un lente de goniotomía y entonces necesita, digamos, esa transparencia en la córnea que en muchos casos no está. Ya estas serían como las referencias y gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctora. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta?
Listo, no, muchas gracias doctora, felicitaciones. Creo que quedó muy claro. No sé si de pronto alguien más quiere hacer algún aporte. Por ahí queda el doctor Carlos. No, muchas gracias, doctora Mariana, felicitaciones, muy buena presentación. Listo, perfecto. Bueno, felicitaciones nuevamente a la doctora Mariana y una feliz noche a todos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una de nuestras charlas. Los esperamos el próximo miércoles en otra charla que estaremos publicando en nuestras redes sociales. Feliz noche.